gringo. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Yanquis de mierda! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! Y estamos resueltos a ser libres. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina y el mundo? Bienvenidos a su espacio 7 Preguntas con este servidor Ernesto Villegas. Hoy tenemos como invitado al eurodiputado español por Izquierda Unida, Javier Couso, a quien damos la más cordial bienvenida. Nos recibe gracias a la tecnología. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. Un placer y un honor estar en el programa. Bueno, este programa tiene una dinámica particular. Por la diferencia horaria con España, hemos decidido hacerlo pregrabado, pues iba usted a tener que estar activo de madrugada. Así que hoy tendremos una pequeña variación, pero en líneas generales es el mismo método. Usted, de 10 preguntas previamente seleccionadas por este servidor y que están previamente escritas y colocadas aquí en nuestro escritorio, usted debe seleccionar 7, del 1 al 7. Usted me dice 7 números. Al azar, yo lo selecciono, o sea, serán las preguntas que he de realizarle. Si el tiempo, digamos, así lo permite, podríamos realizar las siguientes. Hoy no tendremos la participación de nuestras usuarias y usuarios, por lo que ya les hemos dicho, por razones horarias, no estamos haciendo el programa en vivo, sino pregrabado. Así que, Javier, de una vez, del 1 al 10, 7 números. Ya. Pues empezamos con el 7. Perfecto. Con el 10. 10. Con el 2. 2. Con el 5. 5. Con el 6. 6. Le queda 1. Con el 1. 1, listo. Ah, no, queda 1 más. Y con... Está ya. No, falta 1. Pues el 9 creo que no lo he dicho. El 9, perfecto. Perfecto, le agradezco mucho, Javier. Nosotros con esto llamamos a la única pausa de este espacio y enseguida, muy brevemente, estaremos con ustedes y nuestro invitado de hoy, Javier Couso, eurodiputado de Izquierda Unida, español, quien participa hoy en 7 preguntas. Adelante. Bien, hoy con Javier Couso, eurodiputado de Izquierda Unida, movimiento político español, que hoy participa en este espacio. Vamos a hablar sobre la realidad política de Europa, de España, de América Latina y particularmente de Venezuela, que se ha colocado como tema principal de la campaña electoral española, tema de principalísima preocupación y ocupación de los medios españoles, de los políticos españoles. Pareciera que no hubiese ningún otro problema o asunto en España que no fuese Venezuela. De entrada quisiera preguntarle sobre ese punto. ¿Qué nos dice Javier Couso? Pues digo que es algo que parece irreal, ¿no? Que sea y que empiece la campaña o la pre-campaña en Caracas, ¿no? Yo a veces comento, porque estas cosas, aunque hay que tomárselas muy serias, también el humor sirve para denunciarlas, ¿no? Dentro de poco pues tendremos en los informativos de nuestro país también el tiempo que hace en Caracas, porque se ha convertido prácticamente en una noticia local. Lo que hay es un evidente intento de que opere los problemas o las situaciones que hay que señalar también de desestabilización sobre Venezuela operen en clave interna, y esto se debe pues a que prácticamente desde hace muchísimos años y por desgracia
Yo que también he trabajado en medios de comunicación con una baja calidad periodística de los grandes medios, porque prácticamente están en pocas manos, además eliminaron por el Partido Socialista incluso la limitación de participaciones cruzadas, con lo cual se ha dado pie a que en muy pocas manos se concentren la mayoría de los medios, y por desgracia no hemos tenido el contrapeso que pudieron tener los británicos con la BBC, con unas televisiones públicas que al final se han convertido en las televisiones pues del partido gobernante, ¿no? Y entonces desde el principio, pues ya desde el año 2002, incluso antes, ¿no? Aquí se apoyó por parte de Prisa, del País, por ejemplo, hubo un editorial que se llama Golpe al Caudillo. Incluso yo he entrevistado a periodistas que reconocieron en público que habían recibido consignas, y así ha sido todo el tiempo, años y años de denostar, de caricaturizar, de crear una realidad paralela sobre Venezuela. De hecho, por desgracia, que llega a la mayoría de la población, porque no hay contrapesos, como decíamos antes, que nos cuenten el otro tipo de realidad. Entonces se ha caracterizado antes al presidente Chávez, ahora al presidente Maduro, como si fueran, además, al estilo, podríamos decir, una mezcla entre Goebbels y Hollywood, ¿no? Es decir, además Hollywood tomó muchas de las máximas de la propaganda, ¿no? Deshumanizar al enemigo, decir que las cosas malas las hacemos porque nos obligan los malos, etc. Y los supervillanos, que eso pues en el ámbito cultural, por desgracia, estadounidense está muy en boga. Y aquí se ha dado, yo siempre comento una cosa que me llenó de terror, ¿no? Por ejemplo, una encuesta que se hizo a la población española, en la cual la mayoría de la población consideraba peor al presidente de Venezuela que al fundador del Estado Islámico, mal llamado Estado Islámico al-Baghdadi, ¿no? Entonces es una realidad construida, y lo que se quiere hacer es operar para atacar pues a las fuerzas del cambio, porque hay una evidente ganas de cambio en mucha parte de la población española, de lo que hemos vivido pues desde que acabó la dictadura. Y yo creo que están bastante nerviosos, pero yo creo que están llegando además a un momento ya, incluso están saturando a la población, porque esto ya es inaudito, que se hable de Venezuela como si fuera Albacete, que es una provincia o un lugar en España, ¿no? Volveremos sobre ese tema, Javier, pero vamos a darle paso a la dinámica habitual del programa. Vamos con la primera pregunta seleccionada por usted, de las 10 elaboradas por nosotros. Usted ha sido técnico de sonido, periodista audiovisual, camarógrafo, director, músico, librero y ahora eurodiputado. ¿Qué le ha dado más satisfacciones? Bueno, yo creo que muchas cosas. La música me dio muchas satisfacciones, sobre todo porque no era solo practicar tocando la batería, sino también teníamos un proyecto de casa discográfica y de editorial. Y también me ha dado los sinsabores, o sea, lo peor y lo mejor también trabajando en audiovisual, como trabajador audiovisual. Lo peor porque, por desgracia, viví el asesinato de mi hermano en Bagdad a manos de tropas estadounidenses, y lo mejor porque, bueno, antes de entrar en la política, pues estaba ya realizando y dirigiendo pues documentales, pues como una manera, además de tratar de romper pues ese bloqueo mediático que los grandes medios, que no son todos los periodistas evidentemente, pero todos los grandes medios pues someten a la realidad, por desgracia, en este país. Pregunta número 2. Han pasado 13 años del asesinato de su hermano José Couso junto a otros 2 periodistas españoles en Irak por fuego del ejército de Estados Unidos. ¿Todavía piensa que puede haber justicia en ese caso? Bueno, yo creo nosotros nunca hemos perdido la esperanza. Bueno, el día anterior murió Julio Anguita Parrado en la operación que desarrolló la tercera División de Infantería Acorazada del Ejército de Estados Unidos contra todas las sedes de prensa en Bagdad, es decir, primero Al Jazeera, ahí fue asesinado un productor, Tarek Ayub, posteriormente se atacó la televisión de Abu Dhabi, más tarde se disparó directamente con un carro de combate M1 Abrams, se disparó a la televisión Reuters, murió Taras Prosiuk, que era ucranio, y por desgracia pues era un proyectil hit de alto explosivo, la metralla arrancó prácticamente de cuajo la pierna de mi hermano y por desgracia murió desangrado, ¿no? Entonces nunca hemos cejado en la lucha para conseguir justicia. Hemos conseguido hitos muy importantes, una lucha de una familia, de compañeros, de amigos contra el imperio más grande, y por desgracia, como hemos sabido por los papeles de Wikileaks, que el gobierno de mi país conspiraba. Primero el del PP lo decía abiertamente, pero el del Partido Socialista decía que nos estaba apoyando, y luego comprobamos pues que incluso viceministra o ministro del Interior, fiscal general del Estado, se reunían con el embajador estadounidense para tratar de parar el caso. Hemos conseguido hitos importantes como la primera
orden de búsqueda y captura contra militares estadounidenses por crimen de guerra, que además tramitó la Interpol, ¿no? Posteriormente, la segunda vez que la conseguimos, el director de Interpol, antiguo secretario del Tesoro estadounidense, cambió los estatutos para que no la afectara. Ahora tenemos una suspensión temporal, porque el gobierno español ha cambiado las leyes de jurisdicción universal, pero de tal manera tan abrupta y tan chapucera que incluso ha dejado desprotegido a cualquier ciudadano o ciudadana español o española que sea, por ejemplo, asesinada, secuestrada por trata de blancos. Mientras el victimario no viva en España, no puede ser perseguido, con lo cual tenemos absoluta confianza de que si no es en este país, pues en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ante la falta de tutela efectiva que está dando nuestro Estado a un ciudadano español, podamos tener otra vez la orden de reabrir el caso. También esperamos que si hay un gobierno del cambio, se vuelva a poner el derecho internacional que existía en el Código Penal español desde el siglo XIX, se vuelva a poner donde debería estar y podamos buscar la justicia para los ciudadanos españoles asesinados en el extranjero en circunstancias de delitos de estas características. Espero que sea así y volvamos a retomar la senda de la justicia y la dignidad. Siguiente pregunta para Javier Couso. Las encuestas muestran que la alianza Unidos Podemos, conformada por Podemos e Izquierda Unida, podría superar en votos y escaños al Partido Socialista Obrero Español. ¿Están ustedes preparados para gobernar España o simplemente aspiran a liderar la oposición en España? No, absolutamente estamos preparados para gobernar este país y se está demostrando porque ya hay gobiernos del cambio en importantes ciudades, la capital de España, por hablar de una, la capital de Cataluña, Barcelona, Santiago de Compostela, Coruña, Ferrol, Cádiz, hay grandes capitales que están siendo gobernadas y no ha pasado nada, no se ha desmontado el mundo ni nada por el estilo, a pesar además de que son ayuntamientos que están limitados por ley, porque no sé si la población venezolana sabe que aquí se cambió la Constitución por acuerdo de los dos grandes partidos sin contar con la ciudadanía, se modificó el artículo 135 para que se ponga por encima el pago de la deuda, que para nuestro juicio es ilegítima, deuda de los banca privada, por encima de la salud, la educación, etcétera, etcétera. Es decir, son ayuntamientos que trabajan con una mano atada y aún así han conseguido incluso superávit. O sea, lo que decían los neoliberales de que ellos son más eficaces, pues se está demostrando que no. Por lo tanto, sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos y creemos que si tenemos la confianza, claro que vamos a aceptar el reto de dar una nueva oportunidad a este país. Ahora, ¿es posible que Unidos Podemos conforme gobierno sin pasar por una alianza con el Partido Socialista Unido Español? Eso no pareciera estadísticamente probable, ¿no? Bueno, está claro. Bueno, todavía en las encuestas se están señalando pues esa tendencia a superar al Partido Socialista, pero por desgracia, por la ley DONT, que es la ley que rige en España, pues las formaciones más pequeñas se son penalizadas. Es una ley creada precisamente para mantener un bipartidismo un poco imperfecto, pero que haya un turno entre los dos grandes partidos. Eso se ha roto, aunque nos penaliza, porque hay muchas ganas de cambio. Lo que confiamos es en una buena campaña. Yo me acuerdo de datos de alguna formación que viene coaligada con Izquierda Unida, como fue Podemos, que en la anterior campaña pasó de 11 puntos en las encuestas a 22 tras la campaña. Entonces tengo confianza en que esa campaña sea buena. Creo que tanto nuestro líder, que es Alberto Garzón, como Pablo Iglesias o la alcaldesa Ada Colau u otras figuras que puedan participar en los mítines van a hacer una campaña impresionante y que podemos subir, ¿no? Vamos a tratar de trabajar en ese sentido. Siempre se le está ofreciendo al Partido Socialista que sí sea socialista, que recupere la senda de lo socialista, de su tradición histórica de más de 100 años y que abandone pues las tesis de la tercera vía que surgieron por Blair, etcétera, de lo que se llama ahora el socioliberalismo. Si ellos lo aceptan, podemos tener acuerdos para por lo menos lo importante en mi país. El otro día salían los datos del Instituto Nacional de Estadística de que no es sospechoso de ser de izquierdas o cualquier etiqueta que se le pueda poner, y decían, según datos de este instituto,
instituto que el 30% de la población española estaba en peligro de pobreza, ¿no? Por lo tanto, podemos llegar a unos acuerdos, por lo menos para hacer, en primer lugar, una terapia de choque, pero no neoliberal, sino al revés, de rescate de la ciudadanía y de la capacidad industrial de nuestro país y de la capacidad de rescatar a las personas que lo están pasando mal, no por sus errores, sino por los errores de determinados gobernantes aliados con los poderes financieros y con las grandes empresas. Precisamente la siguiente pregunta tiene relación con lo que usted ha mencionado. Dice así: según el Instituto Nacional de Estadística de España, un 28.6% de los españoles está en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿No es demasiado para un país de la Unión Europea que se dice desarrollado y que fue metrópoli imperial por varios siglos? No, es increíble. Además, yo lo señalaba curiosamente en la respuesta anterior que ha enlazado con esta pregunta, porque me parece un dato catastrófico para mi país, un país que es rico, que está en un lugar que es puerta de África, puerta de Europa, da al mar Mediterráneo, da al océano Atlántico, tenemos el Cantábrico, un país que es estable, no tenemos grandes catástrofes naturales, que tiene mar para la pesca, que tiene un clima benigno, ¿no?, donde se puede hacer agricultura, que tiene a veces periodos de sequías, pero que también tiene disposición para lanzar ese sector primario, y lo que nos hemos encontrado es justamente lo contrario, no se ha desmontado, y eso tiene mucho que ver con la Unión Europea de Maastricht, ¿no? El Tratado de Maastricht diseña una Unión Europea de centro y periferia, con un centro liderado por ese gran poder que es Alemania, y una periferia formada por el sur y los países del este, a los cuales nos ha tocado desindustrializarnos, hemos sido desindustrializados. Además tenemos un problema con esa deuda ilegítima. Solo nos dejaron en la división de la Unión Europea del Trabajo, a España se le dejó solo pues el turismo, que tenemos un gran turismo y afortunadamente no nos ha fallado, pero por otro lado la burbuja inmobiliaria, es decir, vivir de esa continua apreciación de la vivienda por encima de cualquier racionalidad, y por otro lado las grandes infraestructuras a partir de los fondos de cohesión de la Unión Europea, que daban una sensación de bonanza, entendiendo que esas grandes infraestructuras faraónicas per se iban a crear trabajo, ¿no? Entonces eso es la consecuencia, perdón, esos son los motivos por los que se ha llegado a esta consecuencia. Son datos terribles. Hemos tenido, somos el segundo país, por ejemplo, más desigual de la Unión Europea, después de Rumanía, habiendo sido entre la sexta y la octava economía del mundo antes de la crisis del 2008, ¿no? Por lo tanto, no es una catástrofe natural lo que ha pasado. Lo que ha habido es un desmontaje absoluto de una economía que debería ser sostenible. Un país de 47 millones de personas como este no puede depender ahora mismo solo del turismo. Hemos creado, o se ha creado, una Europa en la cual el euro es prácticamente el marco alemán. Es una moneda muy cara, que sirve a un país como Alemania, que lo que hace es exportar valores, productos de gran valor añadido, cosa que no hacemos nosotros. Y al no tener un control además sobre la moneda, lo único que podemos hacer es devaluar salarialmente, es devaluar a la gente. Por eso se ha dado esa situación de pobreza, por eso se da la situación de que 300.000 jóvenes de mi país hayan tenido que salir bien preparados, con varios idiomas y carreras, a trabajar al extranjero, y por eso también pues se está dando una situación de incluso pobreza, que ahora mismo lo estamos viviendo. Va a llegar el periodo del verano, se van a detener las clases, y ahí tenemos mucha preocupación con esos niños y niñas que solo comen una vez al día cuando van al colegio. Por lo tanto, menos mirar a otros lados y compararse, y más a los dirigentes de mi país, a los que están gobernando ahora en funciones y los que gobernaron antes, un poco de autocrítica para mirar y acabar con ese 27-30% redondeado yo de personas que están en el límite de la pobreza. Es decir, hemos sido un país que ha sido un país desarrollado, y ahora somos un país en vías de subdesarrollo. Ahora, en ese contexto, Javier, la opinión pública española está saturada, como usted decía hace unos minutos, del tema Venezuela. Se publica en la prensa española un centimetraje inusitado de artículos, reportajes, infinidad de cuartillas, como les llamamos en el periodismo, sobre el tema Venezuela, pero sus propios problemas no son los que están en juego en esta campaña electoral, ¿o es el tema Venezuela?
No, eso parece que pretenden. Yo espero que se corrija, y se corrija entre otras cosas por el hartazgo también de la ciudadanía. Además es que curiosamente, si sigues el caso Venezuela o la situación en Venezuela por los medios de comunicación españoles, incluso deontológicamente no queda muy bien parado, porque solo tenemos una visión. A mí me gustaría contraponer las visiones. Yo puedo contar, no sé si con los dedos de la mano, con ninguno, las veces que se han invitado otras voces, o al embajador, por ejemplo, de Venezuela en España, o la embajadora ante la Unión Europea, o por ejemplo las víctimas de las guarimbas, ¿no? Yo, cuando se habla de Leopoldo López, de lo que pasó cuando hubo las guarimbas, y ves a un personaje amnistiado ya en 2007 por el golpe de Estado de 2002, que llama pues al desconocimiento, incluso no pacífico, de un gobierno que ha ganado unas elecciones, se producen 43 muertos, pues me gustaría que también la gente supiera. Yo he recibido en el Parlamento personas que han perdido una mano por un explosivo, o la viuda de un guardia que fue asesinado por retirar una barricada. Por desgracia, a la población de mi país se le hurta esta información. Por lo tanto, espero que este debate, que es interesado, desestabilizador, injerencista, que además lo que trata es de ocultar los problemas propios para magnificar otros problemas, descontextualizado y con una firme voluntad de crear un único enemigo, pues me parece que vamos por mal camino, y yo espero que a lo largo de la campaña se vaya corrigiendo y empecemos a hablar de los problemas que afectan a este país. Yo creo que este pueblo no es tonto y que se tiene que dar cuenta un poco de que se están tirando, como se dice en jerga futbolística, balones fuera. Siguiente pregunta. El gobierno de Rajoy ha otorgado la nacionalidad española a los padres de Leopoldo López y otros opositores venezolanos. El señor Albert Rivera vino a Venezuela como parte central de su campaña electoral. ¿Qué opina usted? Pues opino que son actos de absoluta belicosidad e injerencia. Es decir, yo me gustaría que mi gobierno estuviera en otra dimensión, sobre todo si tenemos en cuenta las relaciones culturales, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es que la diplomacia de mi país estuviera no diciendo lo que tiene que hacer otro país, sino dedicándose pues a estrechar los lazos que nos unen, ¿no? Entonces, en este sentido, una condena absoluta a esa interferencia de un gobierno que debería estar haciendo lo contrario, siempre a petición expresa de otro gobierno, o por lo menos dentro de la Carta de Naciones Unidas, de la Convención de Viena. Tenemos mucha regulación que nos muestra cómo deben comportarse los estados para respetarse unos a otros, y en este caso no estamos viendo que sea así. Hay un ataque sistemático y todos los días prácticamente de mi gobierno a otro gobierno, y no debería ser así. Por lo tanto, si hay posibilidad de cambiar esto, evidentemente tendremos una política exterior diferente. Y hay muchos gestos para comparar, ¿no? Como fue Albert Rivera allí, sobre todo. Qué curioso, ¿no? Cuando tenían mal las encuestas, a tratar de relanzar las encuestas contra el Partido Popular, hacerse más todavía a la derecha que el Partido Popular para tratar de arreglar o de arañar votos, ¿no? Y contrasta, pues, por ejemplo, con la misión de UNASUR, entre las cuales hay varios expresidentes, y uno de ellos es español, Zapatero, y que ha propiciado conversaciones de la oposición con la oposición, del gobierno legítimo con la oposición en Costa Rica, etcétera, etcétera. De eso aquí se cuenta muy poco. El otro día en El País lo veía y era de toda la página que solo daba una visión, pues un parrafito así pequeñito, pero no la dimensión que, si supiera aquí la población, empezaría a entender que quizás el gobierno español lo que está haciendo es echar fuego y tomar partido, cosa que no debería hacer en un problema que en teoría no le debería afectar. Última pregunta y muy breve su respuesta, le agradezco, Javier. ¿Los compromisos de España en la Unión Europea permitirían un gobierno con políticas distintas a las neoliberales, o puede terminar sucediendo como en Grecia, donde Tsipras y Syriza terminaron acordándose con la Unión Europea, con Bruselas? Bueno, nosotros mantenemos que sí es posible. Lo que pasa es que Grecia, por desgracia, estaba sola, representa muy poquito del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, pero bueno, si España se suma con un gobierno del cambio, nosotros somos bastante más importantes, cerca del 13% del PIB, y ya hay además otra experiencia
en la cual gobierna el Partido Socialista en Portugal con el apoyo del Bloco de Esquerdas y del Partido Comunista Portugués, con lo cual sí se puede empezar a trabajar en un bloque que dentro de esta Unión Europea empiece a girar al otro lado, porque si no, al final lo que va a pasar es lo que está pasando, y voy a terminar, está creciendo la extrema derecha y está creciendo el descreimiento con una Unión Europea que no da solución ni al problema de los refugiados. 700 personas han muerto en los mares del Mediterráneo esta semana, no dan solución a la solidaridad entre naciones, como hemos visto con Grecia, y luego utiliza los derechos humanos incluso para ingerir en otras realidades. Por lo tanto, o cambiamos la cosa desde dentro o la cambiarán los pueblos, por desgracia, según veamos dónde la moneda. En el sur está yendo hacia la izquierda, pero en otros lugares está yendo hacia la extrema derecha, incluso al neonazismo. Bueno, Javier, le agradezco mucho, ¿eh? Gracias por su participación. Un placer. Saludos al pueblo español. Bueno, amigas y amigos, y con esto terminamos por hoy. Les recordamos que hoy hicimos el programa pregrabado, no hubo la participación de ustedes por razones del cambio horario, pero en la próxima ocasión estaremos contando con su participación para escoger la 7ª pregunta. Los invitamos a una nueva oportunidad en 7 preguntas con este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima. ¡Gringo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Yanquis de mierda! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! Y estamos resueltos a ser libres.